Jamás imaginé que mi futuro suegro sería el amor platónico que tuve en la universidad. Mi nombre es Georgina, y ahora me encuentro atrapada en una historia que podría salir de la mente de algún guionista retorcido. Todo comenzó hace un par de años cuando conocí a Jorge, el hombre con el que planeaba pasar el resto de mi vida. Nos conocimos en una reunión de amigos en común, y desde ese primer encuentro, hubo una chispa entre nosotros. Salimos durante 2 meses, teniendo citas y algunos encuentros que poco a poco se hicieron más íntimos. Sabía que Jorge era especial, sentía que podía ser el hombre con el que formaría una familia. Antes de continuar, si amas mis historias de infidelidad, suscríbete. Si te gusta el tema de esta historia, comenta el número 1, si no, comenta el número 0, para que pueda mejorar la próxima historia para ti. Sigamos. Cuando Jorge me propuso matrimonio, no dudé en decir que sí. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro inesperado. Cuando me llevó a su casa para conocer a sus padres, experimenté un déjà vu tan profundo que me hizo tambalear. Allí, sentado en la sala, estaba Julio, mi antiguo profesor de literatura en la universidad. El hombre que había capturado mi corazón durante casi 2 años, aquel del que nunca había superado mi amor no correspondido. Verlo ahí, en carne y hueso, como si el tiempo no hubiera pasado, hizo que mi mente se llenara de recuerdos y sentimientos que creía olvidados. ¿Cómo era posible que el padre de Jorge fuera el mismo hombre que había sido mi amor secreto, mi amor imposible durante mis años universitarios? Era una burla cruel del destino. Con el paso del tiempo, traté de concentrarme en mi relación con Jorge. Lo que teníamos era especial, y no quería arruinarlo. Pero la presencia de Julio en mi vida diaria hizo que algunos sentimientos enterrados comenzaran a resurgir. Durante los preparativos de la boda, pasamos mucho tiempo con sus padres, quienes nos ayudaron en todo lo que pudieron. Fue en esas reuniones familiares donde mi mente viajaba al pasado, recordando los días en que yo era solo una alumna más en la universidad, siempre llegando temprano para tener un momento a solas con Julio. En la universidad, Julio era más que un profesor para mí, era una figura casi mítica, un ideal inalcanzable. Me había postulado como su pasante, con la excusa de mejorar mis habilidades de edición, cuando en realidad era una forma de estar cerca de él. Julio siempre me describió como una estudiante ejemplar y motivada, pero la realidad era otra, estaba tan enamorada de él que no podía pensar en nada más. En retrospectiva, parecía una colegiala obsesionada con su profesor. Con el tiempo, creí haber superado esos sentimientos. Pero ahora, enfrentándome a la posibilidad de verlo diariamente como mi suegro, empecé a cuestionarme si realmente había dejado atrás ese amor no correspondido. Cada vez que Julio hablaba conmigo, recordaba cómo había sido para mí como una celebridad, un actor de cine que te roba el corazón sin saberlo. Mi mente estaba atrapada en un dilema. Por un lado, tenía a Jorge, mi futuro esposo, un hombre cariñoso y comprensivo con quien quería formar una vida. Por otro, estaba Julio, el hombre que había sido el protagonista de mis fantasías y anhelos más profundos. Esta dualidad, este conflicto interno, me consumía mientras me preparaba para el siguiente capítulo de mi vida. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Las cosas tomaron un giro inesperado durante nuestra luna de miel en Cancún. Jorge y yo habíamos estado preocupados por el préstamo que él había solicitado para comprar nuestra casa. Era nuestro gran sueño, un hogar propio donde comenzaríamos nuestra vida juntos. Sin embargo, la respuesta llegó cuando estábamos disfrutando del sol y las playas paradisíacas. El banco había rechazado nuestra solicitud. Jorge no cumplía con los requisitos mínimos para obtener el préstamo. La noticia cayó como un balde de agua fría. Mis padres habían hecho un gran esfuerzo financiero para ayudarnos con los gastos de la boda, y yo había invertido la mayor parte de mis ahorros para cubrir la mitad de nuestra luna de miel. Jorge, quien había comenzado un nuevo negocio 6 meses atrás, también estaba sin un centavo en la cuenta. Estábamos atrapados, sin saber qué hacer al regresar a casa. A pesar del golpe, intentamos disfrutar el tiempo que nos quedaba en Cancún, buscando consuelo en la idea de que de alguna manera encontraríamos una solución.
Pero el reloj seguía avanzando, y 5 días antes de regresar, Jorge recibió una llamada de su padre. Julio tenía un plan. Podrían quedarse en casa temporalmente, sugirió Julio. Puedo solicitar un préstamo para la casa y, una vez que lo consiga, se las venderé. Así podrán mudarse sin problemas. La propuesta era inusual, pero parecía una solución viable. Serían solo 4 meses, el tiempo necesario para que Julio gestionara el préstamo. Jorge estaba entusiasmado con la idea, mientras yo intentaba aceptar la situación. Vivir con mis suegros no era algo que hubiera planeado, pero sí significaba un futuro estable para nosotros. Estaba dispuesta a intentarlo. Una semana después, nos encontrábamos todos sentados en el comedor de la casa de los padres de Jorge, compartiendo una pizza después de haber organizado un área solo para nosotros. Sus padres habían sido increíblemente amables, asegurándose de que tuviéramos privacidad. Pero a pesar de sus esfuerzos, yo no podía dejar de sentirme incómoda, y sabía muy bien la razón, Julio. Cada interacción con él me recordaba aquellos días en la universidad. A menudo, Julio hablaba de mí como una estudiante ejemplar, lo que me hacía recordar las veces que llegaba media hora antes a clase solo para tener unos momentos a solas con él. Sin embargo, lo que veía en el espejo era una mujer dividida entre el presente y un pasado que no terminaba de dejar ir. Un día, mientras tomaba un café en la cocina, Julio entró y me saludó con una sonrisa. Era la misma sonrisa cálida que había derretido mi corazón años atrás, y me encontré perdiéndome en recuerdos de sus clases. Durante aquellos años, había sido como una sombra a su lado, tan cautivada que había luchado por dejar atrás esos sentimientos una vez que me gradué y conocí a otros hombres. Pero ahora, compartiendo el mismo techo, esos retazos del pasado regresaban, inesperadamente. Era evidente que la convivencia iba a ser un desafío para mí, más de lo que había imaginado. En las noches, cuando Jorge buscaba mi abrazo, mis pensamientos se desviaban inevitablemente hacia el hombre que se encontraba a pocos metros de nosotros. El conflicto entre el amor que sentía por Jorge y el deseo que había albergado por Julio se intensificaba, dejándome en una maraña emocional. El pasado había regresado con una fuerza que nunca hubiera esperado, y a medida que cada día pasaba, luchaba por mantenerme firme y fiel a Jorge, el hombre al que había prometido mi futuro. Sin embargo, no podía negar que cada encuentro casual con Julio, cada sonrisa y cada conversación, alimentaban un fuego que creía extinguido. Y sabía que pronto tendría que enfrentar lo que realmente sentía, antes de que todo se desmoronara. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 3 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Todo comenzó a complicarse la mañana en que, por accidente, vi a Julio en una situación comprometedora. Jorge había salido a hacer algunas diligencias, y yo, distraída, entré al baño del pasillo sin tocar la puerta. Allí, frente a mí, estaba Julio duchándose. El vapor del agua caliente lo envolvía como un velo, haciendo que cada detalle de aquella imagen se grabara en mi memoria. No te pierdas ninguna de nuestras historias. Activa todas las notificaciones y sé el primero en ver nuestros nuevos videos. Sigamos. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Me quedé congelada, incapaz de apartar la mirada, mientras él, sorprendido, giraba hacia mí. Un grito escapó de mis labios al darme cuenta de lo inapropiado de la situación, y cerré la puerta de golpe, mi corazón latiendo con fuerza desbocada en mi pecho. Al día siguiente, cuando me encontré con Julio, me disculpé inmediatamente. Estaba mortificada por el incidente. Pero él, con una calma que me sorprendió, me regaló una de sus sonrisas comprensivas. No te preocupes, Georgina. Somos familia ahora, y esas cosas suelen pasar, dijo con una serenidad que debería haberme tranquilizado, pero que solo consiguió alimentar el caos dentro de mí. Sus palabras resonaron en mi mente, desintegrando cualquier esperanza que mi yo del pasado pudiera haber mantenido viva. Por más que intentara convencerme de lo contrario, Julio no era solo mi suegro. Había sido mi primer amor, el hombre que había protagonizado mis sueños más secretos. A medida que los días se convertían en semanas, me esforzaba por mantener las cosas normales con Jorge.
Pero dentro de mí, la lucha continuaba. Durante nuestras noches juntos, cuando la casa caía en silencio, mis pensamientos, incontrolables, derivaban hacia Julio. La situación comenzó a intensificarse cuando una noche, mientras Jorge y yo hacíamos el amor, mi mente me traicionó, imaginando que era Julio quien me abrazaba. El poder de la mente me tomó por sorpresa. Era como si estuviera siendo transportada a otro lugar, a otra vida, donde mis deseos se hacían realidad. Esa fantasía provocó una entrega de mi parte que Jorge interpretó como una pasión renovada, un deseo que parecía no tener límites. Durante esa semana, nuestra intimidad aumentó significativamente, y Jorge estaba encantado, sin darse cuenta de que yo estaba atrapada en una tormenta emocional. Mis sentimientos por Julio eran una llama que se negaba a apagarse. La distancia entre mi vida actual y la que había soñado años atrás parecía desvanecerse. Ya no era suficiente con los momentos que compartía con Jorge, necesitaba más, algo que llenara el vacío que había crecido en mi interior. Sabía que convivir bajo el mismo techo con Julio alimentaba esta necesidad insaciable. Era como tener un recuerdo tangible de lo que había sido mi amor platónico, tan cercano, pero a la vez inalcanzable. Intentaba convencerme de que estos pensamientos eran irracionales, pero el deseo es una fuerza poderosa, y estaba empezando a comprender que era una batalla que no podía ganar fácilmente. En medio de este caos interno, me di cuenta de que no podía continuar viviendo así. Necesitaba encontrar una manera de superar este conflicto antes de que todo se derrumbara. Pero el camino hacia esa solución no estaba claro, y cada día que pasaba solo complicaba más mi situación. Tenía que encontrar una salida, una forma de reconciliar mi presente con mi pasado, antes de que perdiera todo lo que amaba. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 4 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. La situación llegó a un punto crítico un domingo por la tarde. Jorge había salido con su madre a hacer algunas compras, dejándome sola en casa con Julio. Él estaba afuera, podando el césped, y yo estaba en la cocina, intentando distraerme con tareas mundanas, pero mi mente seguía vagando hacia esos pensamientos prohibidos que me atormentaban. Era consciente de que lo que sentía por Julio estaba alcanzando un nivel que ya no podía ignorar. Sabía que debía poner fin a esta locura, pero una parte de mí, una parte que había permanecido reprimida durante años, clamaba por un desenlace. Me decía a mí misma que solo necesitaba cerrar ese capítulo, satisfacer mi curiosidad para poder seguir adelante. Era un pensamiento peligroso, pero el deseo, como una marea creciente, nublaba mi juicio. Esperé pacientemente en el baño de la habitación que compartía con Jorge, sabiendo que Julio, después de trabajar en el jardín, inevitablemente entraría a ducharse. Me sentía como una actriz en una escena que había ensayado en mi mente una y otra vez, una escena que sabía que podía cambiarlo todo. El sonido de la puerta principal me hizo contener el aliento. A través de la fina puerta del baño, escuché sus pasos acercándose. Finalmente, la puerta se abrió, y Julio entró, aún sin notar mi presencia. El momento había llegado. Con un nudo en el estómago, aparté la cortina de la ducha. Al verme, sus ojos se abrieron en sorpresa, y dio un paso atrás. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Estaba en un punto de no retorno, y había cruzado la línea que separaba el deseo de la realidad. «Georgina, ¿qué estás haciendo?», preguntó, la incredulidad pintada en su rostro. «Sé cómo me miras, suegro», dije, mis palabras llenas de una seguridad que no sentía. «Lo sé desde la universidad. Nadie tiene que enterarse». Sus ojos reflejaban un tumulto de emociones, sorpresa, confusión, y algo que no podía identificar del todo. Aproveché su indecisión, acercándome un poco más. Por primera vez, mis anhelos parecían al alcance de la mano. Por un momento que pareció eterno, el tiempo se detuvo. Entonces, casi imperceptiblemente, algo en él se rompió. Un leve asentimiento fue su única respuesta antes de que cruzáramos la línea que nos había separado durante tanto tiempo. Lo que sucedió después fue una mezcla de emociones que no sabía si podría gestionar. Por un lado, había una parte de mí que se sentía completa,
como si una pieza faltante de un rompecabezas hubiera encajado al fin. Pero la otra parte, la que había prometido fidelidad a Jorge, estaba llena de culpa y confusión. Cuando todo terminó, Julio salió de la habitación sin decir una palabra. El silencio que dejó a su paso fue ensordecedor. Me quedé sola, intentando comprender lo que había hecho y las repercusiones que tendría. Unos minutos después, escuché el motor de su auto arrancar. Había salido de casa, quizá para encontrar la paz que ambos habíamos perdido. Esa noche, cuando Julio regresó, fingió que había sido llamado a la universidad por una emergencia. Yo sabía que era una mentira, una pantalla para ocultar lo que ambos habíamos hecho. Había cruzado una línea que no podía borrar, pero en el fondo, había algo que me daba una inquietante sensación de paz. Sentía que, de alguna manera, había cerrado un capítulo de mi vida que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. La culpa era un compañero constante ahora, un recordatorio de las decisiones que había tomado. Sin embargo, también sabía que había compartido algo con Julio que me daría fuerzas para seguir adelante. Un secreto que, aunque inconfesable, era un recordatorio de que alguna vez había amado con una intensidad que pocas personas experimentan. Los días que siguieron estuvieron llenos de una tensión silenciosa entre Julio y yo. Nos evitábamos tanto como podíamos, pero en una casa tan pequeña, era inevitable encontrarnos. Cada vez que lo veía, mis pensamientos volvían a aquel momento prohibido, y una parte de mí se preguntaba si volvería a suceder. Pero la realidad era clara, habíamos cruzado una línea que no debía repetirse. Mis sentimientos se volvieron aún más complejos cuando Jorge y yo nos acercamos a nuestros últimos días en casa de sus padres. El tiempo se había convertido en un enemigo, y yo sabía que pronto tendríamos nuestra propia casa, lejos de Julio, lejos de la tentación. Sin embargo, la idea de dejar todo atrás era más difícil de lo que había anticipado. Unos días después del incidente en el baño, encontré a Julio solo en la cocina. Sentí que era el momento de hablar, de enfrentar lo que había ocurrido y tratar de cerrar ese capítulo de mi vida. Julio, dije, mi voz un susurro lleno de incertidumbre, tenemos que hablar. Él asintió, pero no respondió. La gravedad de la situación estaba escrita en su rostro. Lo que pasó. No debería haber sucedido. Lo sé. Y lo siento. No sé qué me pasó, admití, buscando en sus ojos una señal de comprensión o perdón. Georgina, lo que hicimos fue un error, dijo finalmente, con una calma que me sorprendió. Somos familia ahora, y por el bien de todos, debemos dejarlo atrás. Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban la lucha interna que ambos compartíamos. Había una conexión entre nosotros, forjada por el tiempo y las circunstancias, pero también había una vida construida sobre otras promesas y decisiones. Jorge y yo nos mudaremos pronto, le dije. Prometo que todo volverá a la normalidad después de eso. Le contaré todo a Jorge, si es necesario. Julio negó con la cabeza, su expresión se endureció. No le digas nada, Georgina. No lo compliques más. Lo que pasó queda entre nosotros, por el bien de la familia. Pero este juego tiene que terminar. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Sus palabras fueron un balde de agua fría, un recordatorio de que había llegado el momento de tomar una decisión. Sabía que tenía que ser honesta conmigo misma, y, aunque era difícil de admitir, entendía que mi obsesión con Julio era una parte de mi pasado que debía dejar ir. Solo quiero que me des un poco más de tiempo. Quiero despedirme de esta parte de mí, y luego haré como si nada hubiera pasado, respondí, consciente de lo egoísta que sonaba mi petición. Julio me miró con una mezcla de reproche y resignación. Aceptó mi pedido, aunque ambos sabíamos que no sería fácil. Durante las siguientes 3 semanas, cada oportunidad que teníamos para estar solo la aprovechábamos, como si ambos supiéramos que era el final de algo que nunca debió haber comenzado. Finalmente, el día de la mudanza llegó. Jorge estaba emocionado, hablando sobre todos los planes que teníamos para nuestra nueva casa. Yo, por otro lado, me sentía como una prisionera que había cumplido su sentencia y estaba siendo liberada, pero con una marca indeleble en el alma. Cuando dejamos la casa de los padres de Jorge, me despedí de Julio con un simple apretón de manos, como si fuéramos solo conocidos,
ocultando el torbellino de emociones que se agolpaba dentro de mí. En ese momento, comprendí que había cerrado un capítulo de mi vida que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. Con la distancia, esperaba que el tiempo nos permitiera olvidar lo sucedido y sanar las heridas. Sabía que tenía que seguir adelante, construir mi vida con Jorge y dejar atrás las sombras del pasado que me habían perseguido durante tanto tiempo. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 5 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Mudarse a nuestra nueva casa fue como respirar aire fresco después de un largo confinamiento. Jorge y yo estábamos emocionados por comenzar esta nueva etapa juntos, centrados en la construcción de nuestro futuro. Pero a pesar de la distancia física, la sombra de lo que había sucedido con Julio se mantenía presente en mi mente. En las semanas que siguieron, hice todo lo posible por enfocarme en nuestra relación. Jorge, ajeno a la tormenta interna que vivía, era el esposo atento y cariñoso que siempre había sido. Me dolía el secreto que guardaba, y más de una vez estuve tentada a confesar, pero sabía que hacerlo podría destruir todo lo que habíamos construido juntos. Me convencí de que había hecho lo correcto al mantener el silencio. El recuerdo de aquellos días en casa de mis suegros comenzó a desvanecerse lentamente, aunque a veces una palabra, una canción, o incluso un aroma traían de vuelta a la memoria con una claridad dolorosa. Era un recordatorio constante de que, aunque las llamas de una pasión prohibida se extinguieran, las cenizas quedaban para siempre. A medida que la vida continuaba, me sumergí en mi trabajo, dedicando largas horas a los proyectos que tenía pendientes. Esta distracción me ayudó a dejar de lado la culpa y enfocarme en el presente. Sabía que tenía que dejar de vivir en el pasado si quería tener un futuro con Jorge. Sin embargo, había momentos en los que los encuentros familiares se convertían en una prueba de mi resistencia emocional. Cada reunión con mis suegros se convertía en un ejercicio de autocontrol, evitando miradas prolongadas o conversaciones profundas con Julio. Ambos sabíamos que lo mejor era mantener la distancia y actuar como si nada hubiera ocurrido. Fue en una de estas reuniones, durante el cumpleaños de Jorge, cuando la realidad de lo que había hecho se hizo más palpable que nunca. Estábamos en la sala de estar, rodeados de amigos y familiares, y mientras Jorge cortaba el pastel, Julio y yo compartimos una breve mirada. Fue un instante fugaz, pero lleno de entendimiento. Al final de la noche, mientras Jorge dormía profundamente a mi lado, no pude evitar repasar cada detalle de las últimas semanas. Me preguntaba si algún día podría encontrar la paz interior que tanto anhelaba. Había traicionado a mi esposo y cruzado límites que nunca debí cruzar, pero también había aprendido una lección dolorosa sobre el deseo y la obsesión. Decidí que lo mejor sería centrarme en mi matrimonio y en mi vida con Jorge, dejando que el tiempo hiciera su trabajo y curara las heridas que yo misma había infligido. Sabía que tenía que ser fuerte y mantenerme firme en mi decisión de dejar atrás esa etapa de mi vida, por el bien de todos los involucrados. En las semanas siguientes, me dediqué a hacer lo correcto, a reforzar mi relación con Jorge y demostrarle el amor que sentía por él. Aunque la culpa seguía siendo una presencia constante en mi vida, también sentía una renovada determinación de no permitir que mi pasado definiera mi futuro. Sin embargo, el verdadero desafío era reconciliarme conmigo misma, aceptar que había cometido un error y aprender de él. Sabía que la vida estaba llena de complicaciones, pero también era una oportunidad para crecer y evolucionar, y eso era lo que pretendía hacer. Así, con cada día que pasaba, me esforzaba por ser la esposa que Jorge merecía, dejando que el amor que compartíamos guiara mis acciones. Y aunque las sombras de mi pasado seguían presentes, estaba decidida a no dejar que dominaran mi vida. La vida parecía haber vuelto a la normalidad, pero en realidad, llevaba dentro de mí el peso de mis decisiones. Sabía que el pasado no podía borrarse, pero estaba determinada a construir un futuro más honesto y fuerte con Jorge. Esa era mi forma de redimirme, de mostrarle que mi amor por él era genuino y profundo. Un día, mientras estábamos en la cocina preparando el desayuno, Jorge mencionó que había hablado con su padre por teléfono. Julio dice que tiene muchas ganas de vernos pronto. Quizá podríamos ir a visitarlos este fin de semana, sugirió Jorge con una sonrisa despreocupada. La mención de Julio aún provocaba un pequeño nudo en mi estómago,
pero asentí, sabiendo que era inevitable enfrentar a mi pasado. Sí, sería bueno verlos, respondí, tratando de sonar lo más natural posible. El fin de semana llegó más rápido de lo que esperaba, y pronto nos encontramos en el camino hacia la casa de los padres de Jorge. A medida que nos acercábamos, no pude evitar sentir una mezcla de nerviosismo y anticipación. Sabía que la visita sería un reto, pero también una oportunidad de mostrarme a mí misma que podía superar lo que había ocurrido. Al llegar, fuimos recibidos con abrazos cálidos por parte de la madre de Jorge, y una sonrisa tranquila de Julio. Había una normalidad en el ambiente que era reconfortante, y a la vez, surreal. A medida que avanzaba el día, me di cuenta de que el tiempo había comenzado a sanar algunas heridas. Mientras nos sentábamos en el jardín, contemplé a Jorge riendo y conversando con su padre. Me di cuenta de lo afortunada que era de tenerlo en mi vida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz interna, como si estuviera dando un paso significativo hacia la sanación. Julio y yo apenas intercambiamos palabras más allá de lo estrictamente necesario, pero había un entendimiento silencioso entre nosotros, un pacto no dicho de dejar el pasado atrás y centrarnos en lo que realmente importaba, la familia. Durante la cena, el ambiente fue relajado y agradable. Me sentía parte de algo más grande, un recordatorio de que, a pesar de mis errores, estaba rodeada de personas que me querían. Esa noche, mientras ayudaba a limpiar la mesa, Julio se acercó a mí en la cocina. «Georgina», dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más nos escuchara, «estoy contento de ver que las cosas están bien entre tú y Jorge». Su comentario fue inesperado, pero sentí un alivio al escuchar sus palabras. «Gracias, Julio», respondí, mirándolo a los ojos por primera vez en mucho tiempo con sinceridad. «Estoy tratando de hacer lo correcto, de aprender de todo esto». Julio asintió, con una expresión comprensiva. «Todos cometemos errores. Lo importante es cómo elegimos seguir adelante. Y creo que estás en el camino correcto». Su aprobación me proporcionó una paz que no había anticipado, un paso más hacia la reconciliación interna. Era el cierre que necesitaba para dejar atrás esa etapa de mi vida. Esa noche, mientras Jorge y yo nos dirigíamos a casa, sentí una calma renovada. Sabía que el proceso de curación no era instantáneo, pero estaba decidida a seguir avanzando, a construir un futuro que no estuviera manchado por los errores del pasado. La experiencia había cambiado mi perspectiva sobre el amor, el deseo, y las relaciones. Me había enseñado que la vida no siempre es clara o fácil, pero es en la complejidad que encontramos nuestro verdadero ser. Con cada kilómetro que nos alejaba de la casa de los padres de Jorge, me sentía más ligera, más segura de mi decisión de enfocarme en lo que realmente importaba, el amor genuino que compartía con Jorge y la vida que estábamos construyendo juntos. A medida que el paisaje cambiaba a través de la ventanilla del coche, sentí que finalmente estaba comenzando un nuevo capítulo en mi vida. Uno que estaba lleno de posibilidades, libre de las cadenas del pasado, y abierto a un futuro lleno de esperanza. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 6 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Los días siguientes fueron un renacimiento para mí. La sensación de haber cerrado una etapa me permitió ver las cosas con nuevos ojos. La relación con Jorge floreció de una manera que nunca había imaginado. La culpa que me había estado asfixiando poco a poco se disipaba, dejándome espacio para disfrutar del presente y planear un futuro junto a él. Con el paso del tiempo, aprendí a aceptar lo que había sucedido como parte de mi historia personal. Había cometido errores, pero también había encontrado la fuerza para afrontarlos. Sabía que la clave estaba en aprender de esos errores, en ser más honesta conmigo misma y con quienes me rodean. Una tarde, mientras estábamos en la terraza disfrutando de un café, Jorge me tomó de la mano y dijo: «Estoy tan feliz de tenerte a mi lado, Georgina. Todo lo que hemos pasado solo me ha hecho amarte más». Su sinceridad me conmovió profundamente. Sabía que su amor era real y fuerte, y que merecía una versión de mí que estuviera libre de secretos y remordimientos. Fue en ese momento cuando decidí que era hora de enfrentar la verdad. «Jorge, hay algo que necesito contarte», comencé, con el corazón latiendo acelerado.
Él me miró con curiosidad y preocupación, pero mantuvo su mano sobre la mía, brindándome su apoyo incondicional. Hubo un tiempo en que no fui honesta contigo, admití, luchando contra el nudo en mi garganta. Antes de que nos mudáramos, mientras vivíamos con tus padres, cometí un error. Me involucré emocionalmente con alguien con quien no debí. Su expresión cambió, reflejando el impacto de mis palabras. Tomó un momento para procesarlo, y yo esperé, temiendo lo peor. ¿Fue mi padre?, preguntó finalmente, su voz calmada pero cargada de emociones. Asentí, sin atreverme a decir más. Sabía que este era el momento que había temido desde que todo comenzó. Pero también sabía que era el único camino hacia la verdadera redención. Jorge respiró profundamente, apartando la mirada por un momento antes de volver a encontrar mis ojos. Sentí el peso de sus emociones, una mezcla de dolor y traición que se mezclaba con la comprensión. Gracias por decírmelo, Georgina. No voy a mentir, esto duele más de lo que puedo expresar. Pero también sé que las personas cometen errores. Yo también he cometido los míos. Me sorprendió su respuesta, una mezcla de madurez y compasión que no esperaba. Sabía que le había herido profundamente, pero su voluntad de intentar entender me dio esperanzas. Quiero que esto funcione, continuó, apretando mi mano con más fuerza. Pero necesitamos tiempo para sanar y reconstruir lo que se ha perdido. ¿Estás dispuesta a hacerlo conmigo? Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio y gratitud. Sí, Jorge. Quiero esto más que nada. Quiero ser la persona que mereces, y estoy dispuesta a trabajar para que superemos esto juntos. Ese fue el comienzo de una nueva etapa en nuestra relación. Con el tiempo, aprendimos a comunicarnos mejor, a ser más honestos el uno con el otro, y a reconstruir la confianza que se había visto comprometida. Fue un proceso largo y doloroso, pero también profundamente transformador. A través de todo, descubrí el verdadero significado del amor y el perdón. Aprendí que, aunque las sombras del pasado siempre pueden estar presentes, lo importante es cómo elegimos vivir en el presente y construir nuestro futuro. Jorge y yo seguimos adelante, más fuertes y unidos que nunca. La vida siguió ofreciéndonos sus desafíos, pero estábamos mejor preparados para enfrentarlos juntos. El amor que compartíamos se convirtió en la base sólida sobre la que construimos nuestra vida, y cada día fue una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso mutuo. Aunque los amores platónicos y los errores del pasado habían sido parte de mi viaje, entendí que el verdadero amor es el que perdura, el que se cultiva día a día, y el que te impulsa a ser mejor. A partir de entonces, me dediqué a vivir plenamente en el presente, agradecida por el amor que compartía con Jorge y la vida que estábamos creando juntos. La historia que había comenzado con un amor no correspondido en la universidad había evolucionado en algo más grande, algo más real. Y mientras observaba el atardecer desde nuestra terraza, al lado del hombre que amaba, supe que, a pesar de todo, había encontrado mi final feliz. Ahora es tu turno de participar. ¿Qué parte del video te ha gustado más? ¿Hay algún momento que te gustó más? Te invito a compartir tus valoraciones en los comentarios y unirte a la conversación con los demás.